factor de transferencia es una molécula de comunicación que llega a alguien que no tiene esa inmunidad adecuada y entonces le eleva la inmunidad o se la regula. El factor de transferencia es capaz de inducir la producción de interferón gamma. Ese interferón gamma es un interferón que por eso se llama así, porque tiene acción antiviral, pero su acción antiviral es mucho menor que los otros interferones. Nosotros consideramos el utilizarla para disminuir la incidencia y prevalencia de ciertos procesos infecciosos que se presentan en pacientes que están inmunológicamente comprometidos. Un ejemplo son los pacientes diabéticos. Se utiliza el factor junto con el antiviral, se potencia el efecto de los dos. Entonces, por un lado, el antiviral va a eliminar a las células infectadas con el virus o va directamente a evitar que el virus se siga multiplicando. Y el factor, por su parte, al incrementar las defensas, permite que haya un doble efecto. O sea, las defensas se van a encargar de identificar más fácilmente a las células que están infectadas con el virus y el antiviral, pues, a eliminar el virus. Es un producto. Es un extracto. Es un hemoderivado. Es un inmunomodulador. Es un extracto. Es un extracto. Uno lo toma y tiene uno mejor defensa contra pues una bacteria o un virus. En este caso probablemente lo que yo tuve fue un herpes, entonces da muy buen resultado. Entonces pues hace que la gente se sienta mucho mejor en muy poco tiempo. Mire, el factor de transferencia es un producto que descubrió el doctor Lawrence, Sherwin Lawrence, a principios de los 50 y nadie le creyó, porque para aquella época el profesor Lasteiner con Chase habían demostrado que cierto tipo de inmunidad, que ahora llamamos inmunidad celular, se podía transferir con células de ganglio. Pero estas células tenían que estar vivas, si no, no transferían esa inmunidad. Es lo que llamamos la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Actualmente se trabaja en muchos sitios del mundo y tiene enormes ventajas el factor de transferencia. Yo les voy a explicar en qué consiste, cómo se prepara. Se prepara obteniendo los leucocitos de la sangre, que son los que nos defienden contra las infecciones, nos ayudan a protegernos contra la alergia. Son un coadyuvante excelente en cáncer, junto con los otros medicamentos de cáncer, y sirve también en otra serie de enfermedades más que habrá posibilidades de platicar. Lo que hace realmente el factor es regular a la respuesta inmunológica. Un leucocito es una célula blanca de la sangre cuya función, entre otras, es la de defendernos. Hay muchos tipos de leucocitos. Y en particular estos se encuentran en la sangre, pero también en otros órganos. Los leucocitos que nosotros utilizamos van a ser desechados porque no pueden servir enteros, entonces nosotros los rompemos en el laboratorio y lo que sale de estos leucocitos se fracciona o se hace una purificación de esas sustancias que van adentro de esos leucocitos y eso es lo que se llama factor de transferencia. Estas moléculas tienen capacidad inmunorreguladora, entonces pueden funcionar desde una amplia gama de enfermedades, pasando de las infecciosas hasta funcionar como coadyuvante a terapia en muchos tumores, cánceres de diferente índole. También funcionan
en cuestiones de enfermedades hiperinmunes, en enfermedades alérgicas, donde haya algún compromiso inmunitario del paciente, es donde se puede aplicar. Es un extracto, finalmente es un extracto de una mezcla compleja de péptidos que tienen una función inmunorreguladora y se obtiene a partir de leucocitos de personas sanas. Hasta ahora sabemos que el factor de transferencia está compuesto de dos grupos de moléculas. Un grupo de moléculas que son antígeno específico. Antígeno es lo que despierta una respuesta inmune. Entonces, esas moléculas ya sabemos que son péptidos. Son péptidos, pequeñas repeticiones de aminoácidos, no muy grandes, porque les insisto que las moléculas son chicas. Son pequeños péptidos que transfieren la inmunidad de alguien que tiene inmunidad. Por ejemplo, yo soy positivo a la tuberculina, entonces tengo inmunidad a la tuberculosis porque soy perfectamente sano. Mi sangre puede servir, mis leucocitos pueden servir para preparar factor de transferencia que le puede ser útil a una persona con tuberculosis. Entonces, esto es el factor de transferencia. Hay que recordar que en 1979 Burger logró ya identificarla como tal y al mismo tiempo ya nuestros investigadores mexicanos ya tenían también conocimiento de esta sustancia y desde ese tiempo igualmente el doctor Sergio Estrada Parra se ha dedicado de lleno al trabajo sobre esta sustancia, de tal forma que hoy en día tenemos ya varios usos en pacientes, incluso gracias a estos estudios. Y aquí en México, desde 1980 más o menos, desde finales de los 70, el doctor Sergio Estrada Parra de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ya empieza sus estudios en forma más profunda y empieza a detectar casos con deficiencia inmune celular y con algunas otras enfermedades. Y se da cuenta de que se puede aplicar en población mexicana, de que no es tan caro como otros inmunomoduladores, y empieza a hacer el proyecto que es el factor de transferencia. Tomando en consideración el esfuerzo de uno de los pilares de la inmunología en México, como el doctor Estrada Parra, quien ha dedicado una muy buena parte de su vida justamente al desarrollo de esta información de naturaleza inmunológica. Nosotros consideramos el utilizarla para disminuir la incidencia y prevalencia de ciertos procesos infecciosos que se presentan en pacientes que están inmunológicamente comprometidos. Un ejemplo son los pacientes diabéticos. Que es algo que le va a ayudar uno a fortalecer el sistema inmune desde muchos puntos de vista, entonces no es tóxica, vamos a decir, y no va a causar efectos secundarios, ¿no? Al revés, va a ayudar mucho a tener una mejor respuesta. Por ejemplo, en el caso del herpes, sí le pueden dar a uno medicina tradicional, pero es muy largo, a veces, no sé, el dolor puede durar 2-3 meses, en cambio aquí con el factor, en cosa de 8 días, puede llegar a desaparecer muchísimo el dolor. Entonces lo tomé diario durante 5 días, entonces pues estoy bastante mejor, ya no siento dolor y la inflamación disminuyó bastante. El factor de transferencia es una molécula de comunicación que llega a alguien que no tiene esa inmunidad adecuada y entonces le eleva la inmunidad o se la regula. El factor de transferencia es capaz de inducir la producción de interferón gamma. Ese interferón gamma es un interferón que por eso se llama así porque tiene acción antiviral, pero su acción antiviral es mucho menor que los otros interferones, porque lo que es el interferón gamma es una molécula de comunicación entre leucocitos. El factor no va sobre los microbios, va sobre la respuesta inmune. Lo que está modificando es a la respuesta inmune.